La cumbre del Mercosur finalizó con un compromiso respecto del acuerdo comercial con la Unión Europea que no fue firmado por Uruguay. El bloque sudamericano renovó su interés por avanzar en el acuerdo, pero Brasil y Argentina piden modificaciones y que haya equilibrio para las partes. Continúa la incertidumbre electoral en Guatemala. Comenzó la revisión de los resultados de las elecciones generales del 25 de junio, ordenada por la Corte de Constitucionalidad, luego de que 9 partidos impugnaran los resultados que condujeron a Sandra Torres y a Bernardo Arévalo a una segunda vuelta. Tendremos reporte desde Antigua. Polémica propuesta del oficialismo nicaragüense. Los legisladores sandinistas propusieron una reforma a la ley de la Policía Nacional en la que se elimina su naturaleza apolítica y apartidista y se ofrece cárcel a los considerados oficiales desertores y desobedientes. Para sus críticos se trata de un intento de control por parte del gobierno. Hola, bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 en español dedicada a las principales noticias de América. Soy Santiago Aristiá y comenzamos en Argentina, donde concluyó la cumbre del Mercosur con la aprobación de un documento que no tuvo el aval de Uruguay. El Mercado Común del Sur renovó el compromiso para avanzar hacia la pronta suscripción del acuerdo comercial con la Unión Europea que se negocia desde hace décadas para el beneficio de todas las partes, señala el documento que tiene la firma de todos los presidentes del bloque, salvo la del uruguayo Luis Lacalle Pou, quien respalda las negociaciones con Europa, pero cuestiona otros aspectos del actual estado del proceso de integración en el Mercosur. Más detalles sobre esta cumbre en el informe de Lea Urel. Transferencia de poder entre Alberto Fernández y Luis Ignacio Lula da Silva. El mandatario brasileño recibió este martes la presidencia pro tempore del Mercosur de manos de su homólogo argentino y fijó como objetivo prioritario cerrar en los próximos 6 meses un acuerdo definitivo entre la Unión Europea y el bloque formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Yo le auguro al presidente Lula la mayor de las suertes y sé que va a poner empeño en finalizar el acuerdo con la Unión Europea. Le pido, por favor, que sea el generador de un poco de optimismo en mi ya abundante pesimismo sobre este acuerdo. El Mercosur llegó a un acuerdo con la Unión Europea en 2019, tras 2 décadas de complejas negociaciones. Sin embargo, el pacto no ha sido ratificado, en parte debido a la inclusión por parte de los países europeos de obtener compromisos medioambientales que tendrían que respetar los países latinoamericanos. A pesar de su voluntad de completar el acuerdo, Lula volvió a calificar de inaceptables algunas de las exigencias del bloque comunitario. Los socios estratégicos no negocian sobre la base de la desconfianza y la amenaza de sanciones. Es imperativo que el Mercosur presente una respuesta rápida y contundente. No tenemos ningún interés en acuerdos que nos condenen al eterno papel de exportaciones de materias primas minerales y petrolíferas. Para abordar y empezar a destrabar el diálogo, Lula tiene previsto este miércoles una conversación telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que acaba de asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y en ese encuentro del Mercosur, Uruguay y Paraguay pidieron alzar la voz contra la inhabilitación en Venezuela de la precandidata a las primarias de la oposición, María Corina Machado. Precisamente, Machado aseguró este martes que su inhabilitación será un boomerang que le volverá al gobierno. Recordemos que la Contraloría General ratificó el viernes pasado que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 15 años por supuestas irregularidades administrativas cuando fue diputada entre 2011 y 2014. Nicolás Maduro, tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones presidenciales del 2024. Ese candidato lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias. Y en Colombia, la guerrilla del ELN, o Ejército de Liberación Nacional, ordenó a sus estructuras cesar el fuego desde el próximo jueves 6 de julio hasta el 3 de agosto, ya que en esta última fecha es cuando comienza la tregua bilateral que pactó el grupo armado ilegal con el gobierno de Gustavo Petro en su tercera ronda de negociaciones de paz. El ELN afirma que así entrarán en un alistamiento. Sin embargo, ayer su frente, que opera en el departamento de Chocó, anunció un paro armado de
forma indefinida, por lo que prohíben a los habitantes salir de sus casas a ciertas horas. Mientras tanto, continúa la incertidumbre electoral en Guatemala, donde este martes comenzó la revisión de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio, ordenada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, luego de que 9 partidos políticos impugnaran los resultados y la agrupación Vamos del presidente Alejandro Yamatei exigió este martes que el recuento de los votos sea manual. Todos los detalles con Andrés Suárez desde Antigua. Tensión y expectativa es lo que se vive por estos días en Guatemala y más hoy cuando comenzó el reescrutinio electoral ordenado por la Corte de Constitucionalidad en el Parque de la Industria de la capital guatemalteca. El primer diferendo comenzó a tempranas horas con el fiscal del partido Vamos, el del actual presidente Alejandro Yamatei, uno de los que propugnó que existen amenazas reales de defraudación electoral luego de que se supieran que a segunda vuelta pasaría Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Este fiscal exigió a las juntas departamentales electorales que se abrieran todas las cajas donde están consignados los votos en algunos departamentos, pero estas juntas se negaron aludiendo que únicamente abrirían aquellas donde fueron impugnados los votos. Mientras esto ocurría a las afueras del Parque de la Industria, colectivos antisistema protestaban diciendo que no se van a dejar engañar y tampoco van a permitir que los poderosos que detentan el poder en Guatemala, aquellos poderosos actores corruptos, no van a manipular los resultados preliminares de la primera vuelta del pasado 25 de junio. Por su parte, el otrora candidato Edmond Mulet, quien de acuerdo con las encuestas habría sido la persona que pasara a segunda vuelta, emitió un comunicado diciendo que se deben respetar esos resultados de la primera vuelta. Mañana miércoles entonces continuará este reescrutinio electoral y aunque hay 5 días por ley para entregar los resultados, se presume que este jueves se sepa si Sandra Torres y Bernardo Arévalo serán todavía quienes pasen a segunda vuelta y disputen la presidencia de Guatemala. Vamos a hablar ahora de una polémica propuesta que realizó el oficialismo nicaragüense. Los legisladores sandinistas propusieron este martes una reforma a la constitución política del país y otra a la ley de la Policía Nacional, en la que se elimina la naturaleza profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante de esa institución y se ofrece además cárcel a los considerados oficiales desertores y desobedientes. Precisamente sobre este último punto dialogamos con Félix Maradiaga, académico, expreso político y exsecretario general del Ministerio de Defensa de Nicaragua entre 2002 y 2006. Efectivamente, la reforma establece 3 sanciones adicionales a cualquier oficial que desobedezca a las leyes, prácticamente invisibiliza el control civil democrático, resta por completo cualquier rol parlamentario y lo que claramente indica esta reforma es que Daniel Ortega y la ilegítima vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, tienen mucho temor que dentro de la policía pueda haber una eventual insubordinación. Lo que sí se ha documentado es un número importante de policías, particularmente de bajo rango, que han salido de la fuerza policial y algunos de ellos incluso se encuentran ya en Estados Unidos. Vamos ahora hasta Perú, donde las autoridades están en alerta ante la emisión de cenizas del volcán Ubinas, que entró en actividad durante la madrugada de este martes. El distrito homónimo y Mataleque resultaron afectados por el material volcánico, por lo que los organismos de emergencia preparan refugios ante una posible evacuación. El sur de Perú alberga una docena de volcanes y el de Ubinas estaba inactivo desde el año 2019. El país, recordemos, se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Y finalizamos esta emisión en Washington con los tradicionales festejos del Día de la Independencia en Estados Unidos. Las celebraciones incluyeron las actuaciones musicales de Nillo, Brothers Osborne y de DJ D-Nice. Y sentado en una de las escaleras de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden disfrutó del espectáculo pirotécnico y musical. El cielo de la capital estadounidense se colmó de fuegos artificiales que crearon un imponente y colorido escenario alrededor de la Casa Blanca. Con estas imágenes nos despedimos. Sigan en France 24.